Entonces, a ver, voy a presentar presentar toda la pantalla. Y ahí está. Bien, vamos a empezar con la lista de asistencia. Hoy día es día 26 de septiembre. A ver, comenzamos ya. Barrueta, Pérez, Cervantes Fernández, Barrueta presente, ingeniero. Barrueta, ¿no? Ya, un ratito. Un segundito. Barrueta, un segundito. Ya. Cervantes Fernández, Córdoba Chambergo. Presente, Córdoba. Buenas noches, ingeniero. Ok, buenas noches. Voy a bajar un poquito el volumen, está un poco alto. Ya. De la Cruz Cubas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Delgado Becerra. Fabián García. Gallardo Alama. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gamarra Chuquillanqui. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gamarra Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Okay. Gutiérrez León. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guaygua Román. Presente, ingeniero. Hola. Hurtado Mariluz. Jara Rengifo. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Yontop Basilio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok. Loaiza Navarro. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Malky Butrón. Mateo Laureano. Melgarejo Sosa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Mesa Mariñas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Michuy Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Oscategui. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Pablo Juárez. Julio Valle. Quispe González. Presente, ingeniero. Hola. Ramos Bicharra. Rimac. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ramos. Ok, ya Ramos. Ya. Rimac Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Rivero Ticona. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Rodas Cantú. Rodríguez Lizárraga. Presente, ingeniero. Hola. Rosas Llanos. Presente, ingeniero. Hola. Samame Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Santos Tamay. Soto Álvarez. Soto Pintado. Talavera Celada. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Romero, Tejada Romero. Vargas Campos. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Vilches Juárez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Llantas Castillo. Presente, profesor. Ya. Alvarado Rojas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ya. ¿Alguien más haya venido en el lapso? Ya. Bien. Pablo, Entonces, profesor. Buenas Pablo. noches. Un ratito, vamos a ver. Pablo Juárez, ¿no? Ya. Ingeniero Delgado Becerra también. Delgado. El alumno Soto. Ya, sí, el delegado, ¿no? Delegado de Serra, ya. El alumno Soto Álvarez también. Por el Soto. chat. Sí, por el chat. Soto, ya. Soto Álvarez, ok. Ya, con eso, ya después pasamos otra más. Bien. Yo les voy diciendo que para el examen, y el examen ya no falta mucho, miren, acá estamos mirando que falta, ¿cómo se llama? Para el examen faltan 1 semana y media, ¿no? Entonces vamos a tomar, yo les dije, el tema de las primeras clases que hicimos un ejercicio para ver que cuando hay una falla, cuando hay zonas de protección que se traslapan, si hay una falla, qué interruptor actuó, si actuó bien o hubo, ¿cómo se llama? De repente algún interruptor que actuó en ayuda, en apoyo, ¿no? Del otro, una protección de la otra. Ese es un tema que vamos a tocar, un ejercicio.
Y otro ejercicio que les voy a poner de todas maneras es similar al ejercicio que hemos hecho en la clase pasada y lo que vamos a hacer ahora. Porque ustedes tienen que aprender de alguna manera a calcular las fallas de cualquier falla, ¿no? De cualquier falla, ¿no? Entonces vamos un ratito, déjenme poner acá esta clase es la clase de protecciones, la 5, un ratito, voy a buscarla, un ratito, ya ver, pregrado acá, protecciones, no sé si está acá, esto no es, ya. Bien, eso es lo que habíamos estado viendo, ahí estoy presentando, ¿eh? Estas son las notas de clase 5 que habíamos visto la clase pasada. Estamos viendo en el Dixilen cómo toma en cuenta los diferentes estándares el Dixilen. Por ejemplo, cuando es BDE, IEC, en el caso de que tengo ya uso el transformador, ¿no? Perdón, el generador. El generador como símbolo, porque habíamos visto también que hay otro que es el otro icono, que es la red externa, que es una especie de rectángulo con rayitas, ¿no? Con cuadraditos. Entonces, en este caso, este estándar para calcular necesita de estos valores, como habíamos visto y lo habíamos verificado en el Dixilen, lo verificamos, ¿no? Entonces, él toma estos valores. Y bueno, esto siempre va a haber, ¿no? Porque siempre voy a tener la potencia nominal, la tensión nominal y el factor de potencia. Y voy a tener siempre la tensión en la barra, ¿no? Ahora, no siempre la tensión en la barra va a ser igual a la tensión nominal. Yo puedo tener la tensión en la barra de 13.8 kilovoltios y la tensión nominal del generador puede ser 14. Puede ser 13.5. No tiene que ser exactamente, pero tiene que estar por ahí, ¿no? En este caso sí coincidió los dos. Entonces nosotros hicimos el ejercicio y bueno, y chequeamos que daba calculamos cómo calcula la resistencia del estator en base a esta fórmula o esta relación. Esto es por norma. Y calcula la impedancia y vimos, ¿no? Para una impedancia, para un corto trifásico, que es lo más fácil. Un corto trifásico, ¿por qué es fácil? Porque el corto trifásico solamente necesito la red de secuencia positiva. La negativa y la homopolar no existe. Solo necesito la secuencia positiva. Entonces eso hay que tener cuidado. En cambio, cuando hacemos la falla monofásica, necesitamos juntar las tres redes. En este caso, como es una falla a pie del generador, por eso que no hay impedancia de trafo, de línea ni nada, ¿no? Entonces se ponen en serie Z1, Z2, Z0. Y habíamos hecho ya. Y chequeamos que daba el valor ¿no? 27.285. Bien, vamos a ver un ejercicio ahora que es más completo. No es más completo, sino es otro ejercicio. Entonces miramos este ejercicio de acá. Ese nos va a permitir analizar, por ahora vamos a considerar que este transformador de acá y este de acá no se está considerando el desfase, porque normalmente yo puedo decir delta Y5 o puedo decir Y delta 11. Va a depender del tipo de conexión. Eso es importante saberlo. Por ahora vamos a dejarlo ahí nomás. En la siguiente clase vamos a ver eso. Entonces vamos a suponer de que no hay ¿cómo se llama? Diferencia fasorial entre las tensiones de este lado izquierdo, del lado delta, con respecto al lado Y. Porque no estamos considerando el tipo de conexión. No estamos diciendo delta Y1, delta Y2, nada, no. Entonces, al decir eso, estamos suponiendo, cosa que no es cierto, estamos suponiendo que las tensiones o corrientes en el lado del delta están en fase con las tensiones y corrientes en el lado de Y. Eso es lo que estamos diciendo, igual acá no, porque no estamos diciendo el tipo de conexión. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, para ver la diferencia. Entonces, lo que estamos diciendo, como siempre, todos estos valores, todos los valores que estoy representando, por ejemplo, este es el generador. Este generador
todos estos valores de impedancia, tanto de secuencia 0, secuencia negativa y positiva, están basados en acá en 100 MVA y 13.8. Acá también este transformador, eso está basado, este 0,1 está basado en 100 MVA y 13.8 o 138, porque en por unidad es lo mismo. Y acá se dice solamente X porque se entiende que las tres reactancias de secuencia positiva, negativa y 0 son iguales. Acá como me están diciendo, acá como no me dan en por unidad, yo tengo, estos me están dando en ohmios. Tanto la secuencia positiva y negativa es igual en ohmios. Y la secuencia 0, 60 ohmios. Si se dan cuenta, en una línea de transmisión, esa es la primera característica que ustedes tienen que tomar en cuenta. La secuencia 0 o homopolar es de 2 a 3 veces más grande que en la secuencia positiva y negativa. ¿Ven? Este es 20, este es 3 veces. Puede ser 2.5 veces, puede ser 3.4 veces, pero siempre la secuencia 0, la impedancia de secuencia 0 que se mide, siempre es mayor que la secuencia positiva y negativa. Entonces, como yo tengo que trabajar en por unidad, tengo que decir, por ejemplo, aquí cuál es la impedancia base, con la cual yo lo voy a poner en por unidad. Entonces, al toque yo sé que la impedancia base es igual a la tensión al cuadrado entre esto sí saben, ¿no? Sino que aquí no he puesto en la fórmula. La fórmula es que la Z base es la tensión al cuadrado, la tensión base al cuadrado, ¿no es cierto?, dividido entre la potencia base. Como hemos dicho, siempre Dixilen aquí lo he hecho fácil porque le he puesto 100, todo está con 100, ¿no? 100 MVA. Entonces, para esta línea también tiene que ser 100 MVA. Como esta línea está en 138 kilovoltios, porque acá esta es 138 kilovoltios, entonces la Z base va a ser 138 kilovoltios al cuadrado entre 100 MVA, sale 190.44. Con eso voy a convertir 20 y 60 en por unidad. Igual acá, en este caso, en este transformador que está acá a la derecha, yo voy a tener de la misma forma, ¿no? Este 0.1 está en base a 100 MVA y 138 o 13.8 kilovoltios. Y por último, este es un generador. Acá está alimentando un motor, que también puede ser la barra infinita. Aquí estamos haciendo un motor. Entonces, yo otra vez, todos estos datos que están en la placa, todo esto que he puesto en rectángulo están en la placa. Entonces, 0.2, 0.21, 0.10, 0.05 es con relación a esta base. Por eso cuando yo tomo bases diferentes tengo que hacer cambios de esto con esa X nueva, X vieja, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que este generador de la izquierda tiene su neutro puesto sólidamente a tierra porque no hay ninguna resistencia. Pero acá no. Si ustedes miran acá, el motor tiene conectado entre neutro y tierra una reactancia de valor XN. XN es ¿cuánto es? 0.05. Y les he dicho, cuando confeccionemos la red de secuencia 0, cuando está en el neutro es 3 veces. Ya no hay que pensar ahí, simplemente lo que pongan en el neutro cuando hacen la red de secuencia 0 va a ser 3 por 0.05. ¿Qué dice el método por unidad? Bueno, esos son los datos. ¿Qué dice el método por unidad? El método por unidad dice que escojo una base que como yo chequeo que acá es 100 MVA, 100 MVA, 100 MVA, 100 MVA, sería ilógico pues no tomar la base de 100 MVA y además que el Dixilen también usa 100 MVA. Entonces, como ya habíamos dicho que el método por unidad se escogen dos valores. Siempre la S base, o sea que es la potencia base, siempre se escoge la potencia base. En este caso vamos a hacer igual, como todos tienen 100, 100, 100, 100, entonces nada me impide que yo use 100 también, para que haya el menor cambio posible de las impedancias. 100 MVA. Y después el siguiente paso es tomar una tensión de base, nada más, una. Y siempre se toma el lado izquierdo.
Entonces la tensión de base, los transformadores dividen. ¿Cómo se llama? Los niveles de tensión. Esto es una división que hay acá por el transformador. Entonces, si yo tomo que del transformador hacia la izquierda, lo considero exactamente igual como la impedancia, como la tensión del generador, nada me impide. Sí, pues, la impedancia del generador, esa sería mi primera base, 13.8. 13.8. Ese dice el método por unidad. Uno escoge dos bases, nada más. Una potencia y una tensión. La siguiente, como acá hay varios transformadores, son dos, la siguiente base es calculada. Entonces la tensión de base siguiente, esta de acá, esta tensión de base lo pongo con otro color, es calculada. Entonces yo digo, si yo he tomado acá 13.8, ¿cuánto será esto? Miro en la relación de transformación y justo coincide. Qué suerte, yo no tengo que calcular nada. Entonces esta será 138. Para que el ejercicio sea fácil, ¿no? Se está poniendo lo mismo, kilovoltios. Pero además también tengo como acá hay otro transformador, tengo otra porción que tengo que ponerle la tensión base. Bueno, ahí habrá otra tensión base. La otra tensión base será, ¿cómo se llama? La que está acá. Entonces yo digo, si aquí me toca 138, ¿cuánto será esta? Miro acá la relación, justo 138 es 13.8, luego 13.8. Y acá será 13.8. Con esas bases, el azul es calculado, por si acaso. Este azul es calculado. Lo que se escoge así de cajón arbitrariamente es la S de base y la primera tensión de base, que normalmente es la que está pegada al generador, la que está más a la izquierda, ¿no? Para ir en orden. Y las demás se calculan, por eso lo pongo en azul. Y aquí, como coinciden, entonces no hay que calcular nada, simplemente son las... Acá es 13.8, el trafo me dice que es 13.8. A 138, este tiene que ser 138. Y acá me dice 138 y el trafo me dice que es de 138 a 13.8, bueno, acá tiene que ser 13.8. Facilito, ¿no? No tengo que hacer el cálculo de estas nuevas bases. Teniendo esas nuevas bases, entonces yo miro, ¿no? Ahora el siguiente paso es chequear si estas impedancias van a cambiar. Entonces, si yo miro, estas impedancias que he puesto acá, ¿están sobre qué base? Están sobre la base 100 y 13.8. Escogí 100, sí. ¿Qué base hay acá? 13.8. Entonces, no cambia. Queda igualito como está. El transformador, ¿sobre qué base estoy poniendo? 100 y 13.8. ¿Qué base tiene? 100, correcto, y 13.8. Entonces, este no cambia. Esto de acá, acá está su base, tengo que dividir 20 entre 190.44 y 60 entre 190.44 para ponerlo en por unidad. Este trafo tiene las impedancias 0.10. Yo estoy poniendo entre las bases 100 y 13.8. Miro, ¿tiene potencia 100? Sí. 13.8, sí, acá está. Entonces te queda. Igual acá. Estas impedancias, tengo que mirar la base. Mi base es 100 y 13.8. Entonces acá digo, no está entre 100 y 13.8, quiere decir que es lo mismo. No han cambiado y quedan las mismas. Entonces no tengo que hacer cambio de X nueva, X vieja, ¿no? Porque todo está justo. Se ha hecho así adrede para que no tenga que hacer el cambio, ¿no? Para no distraernos en eso. Habiendo dicho eso, entonces ya veo que las tensiones, veo que las impedancias no hay que hacer cambio. Lo único que hay que hacer cambio acá nomás que esta que está en ohmios, ponerlo en por unidad, dividiendo entre esta base 190.44. Entonces dicen que hay una falla. Hay una falla en la barra 4. Si esta es la 1, que está pegado al generador, en bornes del generador, en bornes del trafo, la línea al 3, hay otro trafo 4 y acá está el motor. Entonces, me están diciendo que hay una falla en el punto 4. Quiere decir que las patitas las voy a jalar acá. Acá van a estar las patitas, ¿no? Más, menos. Y aquí van a estar para la secuencia positiva BA1, para la negativa BA2, para la 0 BA0. Aquí en el punto de falla. Y aquí en el punto de falla voy a tener que hacer un Thevenin de todo. Bien, entonces, eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos dice que hay una falla sólida doble línea tierra, o sea, bifásica. Está diciendo que hay doble línea tierra, bifásica.
entre las fases B y C, en el bus 4, ¿no? En la barra 4 acá. Entonces, cuando yo ya sé, entonces cuando dice doble línea tierra, quiere decir entonces que está habiendo secuencia positiva, secuencia negativa, y como esa tierra, secuencia homopolar. Quiere decir que yo tengo las 3 redes de secuencia. ¿Y cómo se conectan? Se conectan en paralelo. Porque eso ya habíamos visto, se conectan en paralelo. Entonces, ya sé que tengo que calcular, tengo que obtener las redes de secuencia positiva, negativa y homopolar y ponerlas en paralelo para poder calcular la corriente. Entonces, lo que me está pidiendo acá el ejercicio es calcular la corriente de fase subtransitoria. ¿Por qué subtransitoria? Porque aquí está considerando reactancia subtransitoria, ¿no? Por eso nomás. Realmente podrían leer ustedes calcular la corriente de fase en cada fase. La corriente de falla sería. Corriente de falla en cada fase. La corriente de falla en el neutro. Cuando dicen el neutro quiere decir acá. Ya les he dicho, cuando dicen el neutro, este sí es neutro. La que se va a tierra, pero esa es la que no me interesa. A mí me interesa la corriente. A mí, esta es la que yo voy a calcular, ¿no? Pero a mí no me interesa esta. La que me interesa es cuánto viene por acá. Y cuánto viene por acá. ¿Por qué me interesa? Porque acá tengo que hacer protección del generador, del transformador, de la línea. Y por el lado derecho tengo que ver qué corriente va a soportar el motor. El motor, a pesar de que es una carga, como es una máquina síncrona, contribuye. Como si fuera un generador. Eso ocurre cuando hay una falla. Los motores, cuando hay falla, se comportan como generadores, contribuyen a la falla, como si fueran máquinas síncronas, generadoras. Entonces, vamos ya teniendo toda esa información, igual vamos a poner que la potencia base, como dice el Dix-Hillen, o como todo en este ejercicio está sobre la base de 100, consideremos pues 100 MVA la base. Ya hemos visto que, y las tensiones están también las tensiones ya las puse arriba, ¿no? Entonces, como no cambian las impedancias, hago mi secuencia positiva. Lo único que tengo que entender es que la secuencia positiva parte de ¿dónde? Parte del neutro. No de tierra, sino del neutro. Del neutro sube a la fuerza electromotriz, que es dato. Este es dato 1.05 a las 0 grados. Después sube, y este es el dato de la secuencia positiva que van a ver arriba, ¿no? 0.15. Llegan a la barra 1 y acá está el trafo. Este es J010. Llegan a la barra 2 y esta es la línea 0.1050. Van al extremo de la línea, sería la barra 3. Entre 3 y 4 hay un trafo, que es 0.1. Y aquí está la impedancia del motor, 0.2. Y el motor también se da de dato esto. Esto se da de dato, por si acaso. ¿Ya? Este es dato. Esto es dato. Entonces, tanto el motor como el generador, que está acá, su tensión previa a la falla es 1.05. Y ambos están a 0 grados. Normalmente está cerca de 1. 0.98, 1.01. El ejercicio plantea 1.05, no hay problema, ese es el valor que aceptamos. Entonces, como dice el ejercicio, jalo las dos patitas, ¿no? Acá una, y acá la otra, en el punto de la falla. Y entonces en el punto de la falla van a aparecer las variables de Fortescue, BA1 y IA1. Estas dos tensiones IA1 y BA1 son tensiones del modelo. Y entonces esas que son ficticias se combinan con esas reactancias que sí son reales, ¿no? Entonces de ahí ya tengo la secuencia positiva, ¿no? Tengo la secuencia positiva en esta gráfica. Ahora, la secuencia negativa, y esos datos de la secuencia positiva son estos, pues, ¿no? 0.15, ¿no? 0.1, 20 entre 190.44, 0.1 y 0.2. Ahora voy a poner la de secuencia negativa, que son 0.17, arranco con 0.17.
Entonces acá está. La secuencia negativa de igual forma parte del neutro del generador. Entonces del neutro vengo a no tengo fuerza electromotriz. Y acá tengo la impedancia de secuencia negativa. En el trafo, 0,1 igualito que el que potencia secuencia positiva, 0,1 igual. La línea también igualito, 0.1050. En el trafo también tengo 0,1. En el motor sí es diferente. Aquí era 0,20, acá 0.21. Y no tengo fuerza electromotriz. Igual le pongo las patitas. Ahí están. En cada extremo de la falla. Y aparecen las variables BA2 de Fortescue y A2. Pero esas son las corrientes que están pasando por la falla, que se van a tierra. Esa es la I neutro. Así se conoce como I neutro. Y por último, voy, ¿cómo se llama? A la secuencia 0. Entonces, si ustedes miran acá en la secuencia 0, van a encontrar que aquí hay un delta. Donde está el delta, normalmente está el hueco. En secuencia 0. Ficticio, obviamente, ¿no? Donde está el delta, acá está el hueco hasta la izquierda del trafo, y aquí está a la derecha. Si ustedes miran lo que les enseñé, para los transformadores, las conexiones, van a ver lo que he hecho acá. Y esto sí parte de tierra. Esto es tierra, ¿no? Cuando yo voy a partir para hacer la secuencia homopolar o negativa, debo empezar en tierra. O sea, debo empezar acá. No en el neutro, sino acá. Entonces, vengo y comienzo a hacer, pues, ¿no? Entonces, la secuencia 0 conecta en tierra, o arranca en tierra y llega al neutro. Porque aquí entre neutro y tierra del generador no hay nada. Y aquí tengo la impedancia. No importa el valor de acá. ¿Por qué? Porque acá está abierto, que hay un hueco. Este es el trafo. Esta parte de acá, entre 1 y 2, está el transformador. Acá hay un hueco. Y como este es Y a tierra, va aterrado, ¿no? Pueden mirar ustedes las conexiones que se hizo para delta Y, ¿no? Para cuando este es delta y este es Y aterrado, ¿no? A tierra. Es esto. Después entre 2 y 3 está la línea. Y la línea es 3 veces, acuérdense que era 20 ohmios y 60. Si están por unidad, 0,1050, 3 veces es 0.315. Y aquí está el otro trafo. El otro trafo es al revés. El otro trafo es Y delta. Entonces lo conecto al revés nomás, pues. El hueco a la derecha. Entonces por acá vengo, pongo la impedancia del trafo, lo pongo a tierra. Y aquí punto y acá salgo, ¿no? Y acá está la impedancia de secuencia 0 del motor a neutro. Y debo terminar en tierra, porque esta es tierra, ¿no? Tierra. Porque en la secuencia 0 parte de tierra y llega a tierra en el otro extremo. Parto de tierra aquí en el generador y llego a la tierra del motor. Acá está el neutro. Como les dije, cuando dibujo la secuencia 0, tengo que poner lo que está ahí, 0.05 por 3. Por 3. Ese es el método de Fortescue. Igual, jalo las patitas acá. Jalo las patitas y entonces aparecen las variables I a 0 y B a 0 de Fortescue. ¿No? Y ya está. Esto es lo que tengo que hacer. Entonces, como yo quiero calcular, la primera pregunta es calcular las corrientes en cada fase. Entonces vamos a ver. La idea sería, primero debo calcular, ahora vamos a ver cómo está acá. Como dice acá, voy a reducir las impedancias, o sea, voy a sumar todo esto. Acá está muy largo, ¿no? Entonces lo voy a reducir y acá está. Si yo reduzco hacia la izquierda del punto de falla 4, sumando todas las impedancias, me da como se llama J0.455. Ustedes pueden sumar todas las impedancias estas de acá, 0.15, 0.10, 0.1050 y 0.1, y eso da 0.4 lo que dice ahí, ¿no? Y acá a la derecha queda 0.2 nomás, ¿no? Entonces acá está 0.455 y a la derecha 0.2. Acá la suma es acá esto, y esto queda 0.2. Entonces ahí tengo, y ahora pongo las patitas y pongo las tensiones, que esto es dato. Y de ahí continúo reduciendo. Sí, como yo quiero hallar el Thevenin
en este punto, el equivalente Thevenin entre, este es F1, ¿no es cierto? Este sería F1, este sería O1, este es el F1, O1, y ahí está la tensión BA1 y la corriente que viene por ahí. Entonces, ¿cómo hago para hallar cómo se llama el Thevenin en esos dos puntos? La impedancia Thevenin, cortocircuito esto. Entonces se pone en paralelo 0.45 con 0.20. Y este es el resultado. Este 0.13893 es el paralelo de 0.20 con 0.455 por el cortocircuito de las fuentes. Cuando voy a calcular la impedancia Thevenin en un punto, debo cortocircuitar todas las tensiones. Entonces me quedan en paralelo estas dos y eso es. Y como este es 1.05 y los dos son 1.05, entonces la tensión resultante Thevenin va a ser 1.05, no puede ser otra, pues. Por circuitos. Igual hago acá en la secuencia negativa. Sumo todo lo que está a la izquierda de la barra 4, donde está la falla. Y esta sí es del motor nomás, pues no tengo más, ¿no? 0.21. Igualito acá sí ya no tengo que hacer ningún cortocircuito porque aquí no hay fuerza electromotriz. Luego entonces el equivalente será el paralelo de 0.475 y 0.21. Y ese equivalente sería 0.14562. Y acá estaría BA2, acá está, y A2. Este es el modelo de Fortescue, por eso que estoy poniendo con rojito las variables de Fortescue. En el lado de secuencia negativa, si ustedes miran, vamos a mirar cómo quedó arriba. En la secuencia negativa, si ustedes miran acá está la patita. ¿Qué hay por acá a la izquierda? Acá está un hueco, pues. Acá hay un hueco. Entonces, acá hay un hueco, aquí esto es como si no existiera, pues. No hay. Hay un hueco acá. Entonces, solamente tengo la componente del lado derecho. Pero acá no hay justamente por las conexiones. Este es delta. Y. ¿No es cierto? Y este es Y delta. Y delta. Entonces, el hueco está acá. Entonces, todo esto no existe. Se va. No existe. Entonces, me queda solamente esta parte nomás. Por eso es que yo le he puesto de esta forma, ¿no? Para representar así. He puesto como que aquí hay impedancia, pero no me sirve, pues. Porque acá a la izquierda no hay. Pero lo he dibujado ahí para indicar, ¿no? Entonces, solamente en la secuencia 0 tengo contribución por el lado del motor. Por el lado del motor. Entonces, cuando yo reduzco la secuencia 0, es la misma, pues, porque no se pone en paralelo con nada de la izquierda, porque acá está roto, hueco. Entonces este será 0.1 más 0.15, 0.25, y la corriente de Fortescue y la tensión de Fortescue en rojito, para indicar que es diferente de las negras que sí son reales. Entonces, con estas redes ya coordinadas, con estas tres reducidas al máximo, ya puedo calcular las corrientes de cortocircuito, las corrientes de secuencia, y A1, y A2, y A0. Lo malo que hay que trabajar acá, ¿por qué? Porque estos tres se ponen en paralelo. Estas tres resultados, como estoy en una falla bifásica a tierra, están ocurriendo las tres secuencias. Las debo poner en paralelo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pongo en paralelo? Acá está. Entonces, las redes de secuencia positiva, negativa y 0 se conectan en paralelo. Acá está. Esto es lo mismo que lo de acá, ¿no? O sea, que si yo pongo en paralelo esto, sería 0.1 está en paralelo con 0.2, porque estos son y este está en paralelo con este. Y F1 está con F2 y a la vez, lo que en este gráfico se ve feíto, ¿no? Entonces una forma de verlo más simpático para poder calcular sería así, ¿no? Si ustedes ven, esta de la izquierda, la secuencia positiva, es así, ¿no es cierto? Una impedancia, y ahí está. La otra es así. La secuencia negativa es así.
la secuencia 0 es así. La secuencia 0. ¿No? Entonces, ¿cómo se conectan esas tres redes? En paralelo. En paralelo. Entonces, si ustedes miran, esto de acá es esto. Eso es esto. Esta parte. Este de acá es este dibujo, solamente que aquí está con su curva, haciendo una letra C. Pero lo puedo poner directo. Acá está. Directo lo puedo poner. Ahí está. Este también está haciendo una forma de letra C. Puedo ponerlo directo. Acá está. Recto. O sea, esto es lo mismo. Idéntico. Y como ya tengo las impedancias de cada uno y tengo, ¿cómo se llama? La fuerza electromotriz, esta de acá más o menos la tengo. Simplemente esta es la forma más compacta, ¿no? Entonces acá dice BA1. Acá está BA1. Y aquí está BA1. BA2 es el mismo. Acá está BA2. Acá está BA2. Y BA0 es este. Acá está más BA0. Entonces, como ustedes ven, es forma de dibujo nada más. Esto es exactamente igual a esto. Habiendo dicho eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hallar? O sea, mi objetivo es hallar las corrientes de secuencia. Bueno, entonces pongo pues acá la impedancia de secuencia positiva, que ya hallé, la impedancia de secuencia negativa, que ya hallé, y la impedancia de secuencia 0, que ya hallé. Ya está. Entonces, lo único que tengo que hacer es ahora aplicar divisor de corrientes. Y aquí sí tienen que tener cuidado. Miren, de acuerdo a Fortescue, esta corriente es hacia arriba. Porque la corriente viene así, ¿no? ¿Se acuerdan? Este es así. Y acá la secuencia positiva, ¿no? Cuando yo las conecto en paralelo, ¿cómo están las corrientes? Si se dan cuenta. Fortescue dice que las corrientes están saliendo por el punto, ¿no? O sea, quiere decir que te está viniendo así. Este sale así. Eso dice Fortescue. Entonces, si yo uno en este punto, acá vengo que la corriente entra así. Esta va hacia arriba y esta va así. ¿Se dan cuenta? Acá se nota, ¿ven? Una corriente viene acá, la otra se encuentra en este punto y la otra también se encuentra en este punto. Entonces, eso es porque así hizo Fortescue su modelo. Entonces, cuando yo voy a hallar la corriente IA1, que es la corriente que va a pasar por acá, por la secuencia positiva, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión 1.05, a las 0 grados, acá está, entre, ¿qué cosa? Entre la suma de esta impedancia y el paralelo de estas dos impedancias, que ya las tengo. Acá está, ¿no? Esta impedancia es 0.13893. Y el paralelo de estas dos sería, acá no se ha puesto, pero es 0.1452 esta, y este 0.250. El paralelo sería el producto entre la suma. Y con eso calculo IA1, que tiene esa dirección, así. Y eso me da, sacando las cuentas, sale menos J4.5464. Esa es esta corriente de acá. IA1, ya está calculada, ¿ven? Ya tengo mi corriente ficticia de secuencia positiva, que no lo mide nadie, sino que es un cálculo nada más, es el modelo. Ahora, y teniendo esa corriente que viene acá arriba, lo que tengo que hacer es aplicar un divisor de corrientes. Entonces aquí les he puesto, como dice, el divisor de corrientes normalmente es así. Cuando les están enseñando en circuitos 1, circuito 2. Cuando tengo una corriente total que viene a un nodo, las corrientes del divisor de corrientes hacia abajo, miren, hacia abajo. Entonces, ¿cómo hallo, por ejemplo, la corriente I2? La corriente I2 es la corriente total que entra al nodo multiplicada por la impedancia que está al frente, X1, entre la suma de los dos.
Ya está. Con eso logro esto. La corriente I1. Ahora, ¿cómo hallo la corriente? Perdón, la corriente I2. ¿Cómo hallo la corriente I1? Esa corriente que viene por acá. Esta. I1. Multiplico la corriente total. Acá está. Por la impedancia que está al frente. X2. Entre la suma de los dos. La propia y la del frente. Esa es la forma. Así es todo. Pero aquí sí hay que notar algo. Que para que sea esto positivo acá, como lo hemos visto, como nos han enseñado en el circuito, como me han enseñado a mí, antes que ustedes, estas corrientes están para abajo. O sea, viene la principal y se van para abajo. Entonces acá, ¿qué pasa? Viene la principal, que es esta, y A1, pero estas corrientes no se van para abajo, se van para arriba, ¿ven? Porque así dijo Fortescue. Esta se va para arriba por Fortescue y esta se va arriba por... Entonces, ya no va a ser positivo. Aquí le tengo que poner menos y menos. Eso es lo único que tienen que saber. Porque positivo es cuando las corrientes entran al nodo y de ahí salen. Acá no. Acá la corriente entra al nodo y esta en vez de salir, entra. Entonces esta I2 e I0, tengo que ponerle un signo menos para indicar ese cambio de sentido, nada más. Entonces, ¿qué hago? IA2, por ejemplo, ¿no? IA2 que estamos diciendo esta corriente, IA2 sería la que viene por acá. O I2, como quieran, ¿no? Esta corriente que viene por acá va a ser la corriente total, J13893, acá está. Perdón, la corriente total es esta, menos 4.5464, acá está. Menos 4.5464 por... Como yo quiero hallar IA2, tengo que multiplicar por 0.250. Acá está, por 0.250. Entre la suma de 0.250 y este valor que es 0.1462. Acá está. 0.25 más 1462. Y a eso le tengo que poner un menos por el sentido de Fortescue. Porque el divisor no es hacia abajo, sino Fortescue es hacia arriba esto. Entonces, tengo que poner un menos acá. Un menos porque el sentido de la corriente es hacia arriba. Acá también un menos porque el sentido de la corriente es hacia arriba. Nada más. Por eso. Igual acá también el I0. Entonces el I0 va a ser la misma corriente total, pero ahora en vez de 0.25 pongo el otro, pues el 0.1452. Entre la suma y me da esto. Entonces yo debo verificar que la suma de estas dos corrientes, que es IA2 e IA0, la suma de estos dos sumados deben darme esto. Deben darme esto. Pueden verificar y si da, pues. ¿No? O debería dar, ¿no? Por lo menos. A ver si yo sumo en mi calculadora, a ver. 2.873 más 1.6734. Me da 4.5464. Ahí está. Entonces me chequea. Entonces, ya teniendo estas corrientes ficticias, IA1, IA2, IA0, que esas no mide nadie, es del modelo, ¿qué hacemos ahora? Entonces aplicamos lo que ya sabemos. Aplicamos esta matriz que ya le hemos verificado al comienzo cuando hicimos Fortescue. Decimos que la corriente IA, IB e IC son subtransitorias porque se está trabajando con la impedancia subtransitoria del generador. Entonces va a ser igual a esta matriz de transformación T que habíamos dicho. Y, ¿cómo se llama? Este es IA0, por si acaso, pueden verificar. Yo no le he puesto acá, pero este es IA0. Ese es el orden. IA0, IA1, IA1, IA2. Este es IA2. Pueden verificar. Ese es el método, ¿no? Acá ven, IA2, 2.873, ahí está. Verifica. IA0, 1.67, acá está. Y IA0, IA1 es 4.54. Entonces, lo he puesto de una forma así para que se vea más fácil. Entonces, ustedes aplican IA, entonces la corriente IA, IB y C es esta, ¿no? Acá está. Entonces, por la fase A no pasa nada, porque la falla es bifásica. Quiere decir que es entre la fase B y C, así se toma. ¿Qué quiere decir entonces?
que en la corriente, acá hay 3 fases. Quiere decir que yo lo que estoy calculando es esto. Lo que estoy calculando ahorita es esto. Acá. La corriente que están viniendo las 3 fases acá que se van a tierra. Acá estoy leyendo que IA0, IA, y B y C. Y B y C. Eso es lo que estoy... Ya, eso sí, lo va a medir el medidor, lo va a medir el relé, lo va a medir cualquier aparato que ponga ahí un toroidal, ¿no? Una que mida las 3. Bueno, entonces IA va a ser 0. Pero IB e IC, estas son las corrientes que me interesan, porque estas son las que existen. Estas son las que se van a medir. Estas son las que van a tierra. Entonces, IA 0, porque en la fase A no ha habido falla. Pero B y C sí, esas sí van a tener falla. B y C sí, A no. Y eso como es porque es bifásica, pues. Entonces estamos verificando acá lo que dice, ¿no? Que este de acá sale 0. Y A sale 0. Verifica, miren. B y C salen esto. Entonces, que B y C sale 6.8983 a grados 158.66. Y la fase C sale 6.8983 con grados 21.34. Pero esto está en por unidad. Y esto, como se llama, así como está en por unidad, no me sirve. Yo necesito sacarlo en valores absolutos. Entonces lo único que tengo que hacer es ver dónde está la falla. Entonces yo miro acá y la falla está acá. La falla está en la barra 4. ¿Qué nivel de tensión hay ahí? 13.8. Ese es el nivel de tensión. Entonces yo tengo que calcular la corriente de base aquí. Entonces como la tensión de base es 13.8, yo puedo sacar la corriente, ¿no? Porque la S de base, aquí es igual. La S de base viene siendo raíz de 3 y base por la tensión de base. Entonces yo tengo la tensión de base que es esta. Tengo S que es 100. Este es 100 MVA. ¿No? Por datos, ¿no? Porque así hemos calculado el método por unidad con 100 MVA. Y entonces puedo calcular esto, la I de base. Esta es la incógnita. Aplico y calculo, ¿no? ¿Cuánto sale? Entonces miramos y acá podemos ver cómo está, ¿no? Utilizando la corriente de base en la barra 4. Sería 100 MVA entre raíz de 3 y entre 13.8 sale 4.1837 kiloamperios. O si no, 4.183.7 amperios, como quieran ustedes. Simplemente multiplicamos a estos 3 valores por esa base y nada más. Y ahí está. Lo he dejado acá indicado, ¿no? Estos 3 valores que están en por unidad lo multiplico por la base, que es lo mismo. Y estos son las corrientes que se van por cada fase a tierra. O sea que aquí, en el punto de falla, van a ver las 3 corrientes, las 3 fases que se van a tierra. Las 3 fases que están chocando a tierra. IA0 es una. IA, este es IA. IA es una de ellas. Que hemos visto que es 0. Pero IB e IC son 28.86 kiloamperios, pero tienen diferente ángulo, ¿no? Entonces realmente lo que me importa es este valor, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a sentir el relé? O realmente quien va a sentirlo es el transformador de corriente. Y después ya escalado se lo pasa al relé. Entonces, pero esta es la corriente, ¿dónde? Como ya dije, esta es la corriente de neutro, porque esta es la que se está yendo a tierra. Esta es lo que se llama la corriente de neutro. Entonces, perdón, estas son las corrientes IA, IB e IC. Esas son las 3 corrientes, ¿no? Pero cuando chocan a tierra, las 3 se suman. Entonces la corriente de neutro va a ser IA más IB y más IC. IB y más IC. Entonces, las 3 corrientes que están pasando por las patitas son IA, IB y C. Pero cuando chocan a tierra se juntan las 3.
Esa es la corriente de neutro, ¿no? IA más IB más IC, la suma. Entonces yo tengo que sumar estos tres con su respectivo ángulo, ¿no? Que son vectores o fasores. Entonces, la corriente de falla neutro, como dice acá, la corriente de neutro viene siendo la corriente IA, IB y C que hemos hallado. La corriente IA es 0. La corriente IB acá está, 28 a la 158, acá está. La corriente C es 28 a la 21, acá está 28. Si yo sumo los tres vectores, me sale 20.91 al ángulo de 90 grados, kiloamperios, ¿no? Esto está en kiloamperios. Esa es una forma de hallarlo. La corriente de neutro es una forma de hallarlo así como le he planteado. Otra forma es hallarlo a lo sin pensar, ¿no? A lo bruto. También sé que la corriente de neutro, por la teoría que hemos visto, es 3 veces IA0. Entonces busco IA0. IA0 está acá arribita. IA0 es este de acá. Acá está. IA0 es este valor. IA0 es este valor. Acá está. IA0 en el punto de falla, ojo. 1.6734. Ese valor lo pongo acá. ¿Ven? 3 veces 1.67, porque la fórmula dice eso, pues de Fortescue, que la corriente de neutro es 3 veces IA0. Como yo he calculado IA0, que es este valor, 3 veces va a ser 5.0202 por unidad, perfecto. Pero yo necesito tenerlo en kiloamperios, entonces a ese valor 3 veces lo multiplico, que es 3 veces 1.6734, que sale 5.020 por unidad, lo tengo que multiplicar por la corriente de base. Porque a mí me interesa hallar cómo se llama la potencia, la corriente absoluta. ¿Ven? Y sale igualito, miren. Sale igualito que si hubiera yo sumado IA más IB más IC, que es la corriente de neutro. ¿Por qué? Porque la corriente de neutro o es la suma de sus componentes de cada fase, o esta es la corriente real. Esto sí es real. 2886 a la 258.66 más 2886 más 20 a la 2134. Estas son corrientes que sí ocurren en la realidad. Pero miren, esa corriente neutro que sale 20.91 a 90 grados es exactamente a 3 veces esta corriente falsa, que no es verdad, que es la corriente de Fortescue de su modelo. Pero justamente ahí viene el aporte, que coincide y que te da justo los 21 kiloamperios a las 90 grados. Exactamente igual. Y esa es la corriente de falla en neutro, ¿no? Eso, no sé si acá está dibujado, pero más para que tengan una idea, no sé si acá está dibujado. A ver. ¿Ven? Acá se puede ver, ¿no? Ya en el punto de fallas vienen tres corrientes. IA, que es 0, y B, que es este con su ángulo, y C. Esas tres corrientes están bajando por acá, por las patitas, en el punto de falla. Pero cuando chocan a tierra, se convierten en corrientes de neutro. Acá está. Se suman IA más IB más IC y sale 21 a los 90 grados. ¿Ven? Entonces ahí lo pueden ver. Entonces, pero como yo les decía, esa es una de las preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? Dice acá, ¿no? Miramos acá arriba, la pregunta dice, calcular la corriente de falla, acá debe ser de falla, ¿no? Corriente de falla subtransitoria en cada fase. O sea, la corriente IA, IB e IC. Y hemos visto que IA es 0, porque como es bifásico, es entre B y C. Ya lo calculamos. ¿Cuál es la corriente de falla en el neutro? Sumo las tres corrientes o hago igualito y neutro es 3 y 0. Da lo mismo. Da 21 kiloamperios a 90 grados. Pero, como les digo, esas corrientes no me interesan. Lo que hemos calculado es las corrientes que vienen por acá. Las tres corrientes de fase A, B y C. Y después cuando topa tierra, lo que suma, que es la de neutro. Pero esas no me importan. A mí me importan lo que viene por acá. Cuánto se contribuye a la falla por el lado izquierdo, a la falla, y cuánto viene del motor a la falla. Y de las tres fases.
de las tres fases. De las tres fases para poner yo mis relés ahí, pues. Eso es lo que me importa. Entonces, como yo he reducido a la red al mínimo, como yo hice acá una reducción, yo trabajo con esto, ¿no? Yo trabajo con red reducida. Yo trabajo con esto, que es reducido. Con esto que es reducido, lo que estoy logrando es la corriente en las tres fases en el punto de falla, que se van por neutro, por tierra, hacia el generador, ¿no? Que es la que lo crea. Ahí sí, yo cuando he reducido la red al mínimo, o sea, totalmente la he reducido en el punto de falla, con eso solo logro las corrientes de las tres fases, pero en ese punto. Pero a mí me interesa, como les digo, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces no puedo trabajar con estas de acá. Tengo que trabajar con un paso antes, con una previa acá. Entonces acá yo veo cuánto contribuye por el lado izquierdo y cuánto por el lado derecho a la falla. Acá también, cuánto contribuye por el lado izquierdo, aquí yo sé que es 0, pues, porque aquí está hueco. Y cuánto contribuye para la falla, ya tengo este valor. Este ya sé que es 0, por ejemplo, ¿no? La corriente acá es 0, pues se va a tierra. Acá está abierto. No hay contribución al punto de falla. El punto de falla está acá. Entonces, la siguiente pregunta que hace este ejercicio es las contribuciones a la corriente de falla, tanto del lado del motor como del lado de la línea. Es lo que me está pidiendo a la corriente de falla por el lado de la línea es este. Y por el lado del motor es este, pero me está pidiendo en el lado de la línea es esta corriente de acá. Esta corriente de acá es diferente de la que está acá, porque aquí hay un trafo. La corriente de falla de la línea, esta es la línea de transmisión. Esta corriente de acá no es igual a esta, porque acá hay un trafo. Pero lo que me pregunta el ejercicio es, ¿cuál es la contribución de la línea? No me están diciendo cuál es la contribución acá, sino me dice en la línea, ¿correcto? Entonces, yo tengo que calcular la contribución de la línea, calcularla nada más, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Venimos ahora, corriente de falla, ¿cómo contribuye el motor y cómo contribuye la línea? Entonces, ya calculé los totales, ¿no? Hasta acá nos quedamos, ¿no? Una forma de calcularlo es sumando las tres corrientes, así fasorialmente. Y la otra sería, ¿cómo se llama? Calculando como nos enseñó Fortescue. Da lo mismo, el mismo resultado, ¿no? Pero es en el punto de falla, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ¿qué te dice? Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Acá dice, sin considerar los desfasamientos del transformador delta Y, sin considerar estos desfasamientos, calcular las contribuciones de la corriente de falla, tanto del motor como de la línea de transmisión. Entonces, como tengo que hacerlo a la izquierda y a la derecha del punto de falla, no puedo utilizar la red completamente minimizada, sino en la previa esta, ¿no? Entonces acá con esto yo tengo el lado izquierdo y el lado derecho. Obviamente la corriente que viene acá. Entonces, a mí me interesa la contribución del lado izquierdo a la barra 4. Tanto en secuencia positiva, como en secuencia negativa, como en secuencia 0. ¿Por qué? A mí me interesa hallar esta corriente. Este es IA1 del lado izquierdo. ¿No? Si quieren poner IA1. Me interesa hallar este de acá, IA2. IA2 del lado izquierdo. Para llamarle, le ponemos línea para decir que es de la línea, ¿no? Línea. Y por acá, que es la contribución, que es 0, ¿no? Pero lo voy a poner IA0. IA0 de la línea. Pero ya sabemos que esto es 0, pues, porque acá hay huecos, ¿no? Acá está roto. Entonces esto es 0. Ese es un dato que sí sabemos sin haber calculado nada. Y me interesa saber por acá. Entonces este será IA1 del motor.
IA1 del motor. Este será por acá, será IA1, IA2 será del motor, IA2 del motor. Y este será por acá, IA0 del motor, IA0 del motor. Entonces, como yo tengo IA1, IA2, IA0 y de un lado, y del lado derecho también tengo IA1, IA2, IA0, simplemente aplico Fortescue, la transformada, y con eso logro la corriente, ¿no? O sea, aplico esto. ¿Dónde está? Acá. Conociendo IA0, IA1, IA2, ¿no? Conociendo este de acá, ya puedo calcular, ¿no? Este es IA0. IA0. Pero del lado izquierdo, igual IA0 del lado derecho. Este es IA1. Este es IA2. Conociendo eso, y conociendo la tabla esta de transformación, yo puedo hallar las contribuciones, pero en las corrientes verdaderas, ¿no? Lo que me importa. Estas son las corrientes de falla que me importan. Entonces ya tengo del lado izquierdo IA0, IA1, IA2. Aplico esta matriz y tengo la contribución IA y B y C, pero del lado de la línea. Igual hago IA0, IA1, IA2 por el lado del motor y tendría la contribución aplicando esta matriz de IA y B y C del lado del motor. Ese es todo el truco. Y entonces acá lo que se hace es, entonces, ¿qué hago acá? Tengo que hallar esta corriente por el lado izquierdo, IA1, IA2, y este es 0, pues, ¿no? Y también hallar esta corriente acá. ¿Y cómo lo puedo hallar? Como ya sé esta corriente IA1, ya lo calculé, y puedo hacer un divisor de corrientes, acá. Un divisor de corrientes. Acá hay un divisor de corrientes, puedo hacer un divisor de corrientes igual acá. Porque yo conozco IA2. Entonces, para hallar de un lado y de otro, el IA2 del lado de la línea y el IA2 del lado del motor, puedo hacer un divisor de corrientes. Y acá también, pero acá no hay necesidad de divisor de corrientes, porque aquí el IA0 del motor es igual al IA0 de la falla, porque acá no hay, está abierto, ¿no? Y entonces, eso es. Ah, y acá les puse que esto de acá es lo mismo que poner esta tensión en paralelo con todos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a calcular la tensión Thevenin, es el paralelo de estos, que es 1.05 a la 0 grados. Cuando voy a dar la impedancia, cortocircuito acá y me queda el paralelo de estos dos, que es esto. Acá lo estoy en paralelo de los dos. Ese Z Thevenin va a salir de acá, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, ya lo demás es sencillo, pues. Entonces, de la red de secuencia positiva, yo voy a calcular cuánto es esta componente que viene por acá por la línea, esta de acá. Sería IA1 de la línea. Y entonces, como tengo IA1 total, acá está, pues. IA1 de la línea. Tengo el IA1 total que está por la patita. Lo multiplico por 0.20, que es el lado del motor, y sumo el lado del motor más el lado de la línea, que ya tengo, ¿no? Acá está. Si yo quiero hallar, ¿cómo se llama esta corriente de acá? Si yo quiero hallar esta corriente que viene por acá, IA1, multiplico esta corriente total, que ya la he calculado, por 0.20 entre la suma de 0.20 y 0.455. Aquí sí no tengo que cambiar el signo, porque aquí sí, si sale, aquí entra y aquí entra, ¿no? No están entrando todas las corrientes al mismo punto como en el caso anterior, que había que poner negativo. Ahí sí siempre es negativo, acá no. Bueno, acá está, entra y sale. En el caso anterior no, en el caso sale, hay que poner negativo acá, en este divisor, porque acá entra y entra. Ahí sí hay que poner negativo. Este siempre va a ser negativo, ojo, por si acaso, tengan cuidado. Siempre va a ser negativo cuando es bifásico a tierra por la dirección de las corrientes cuando hagan el divisor. Pero aquí ya cuando están haciendo en esta parte ya no. Porque aquí ya entonces pueden verificar eso, ¿no? Igualito pueden calcular para la secuencia negativa, ¿no? Bueno, y aquí está el cálculo, ¿no? Y hacen el cálculo y sale menos, pueden verificar, ¿no? Menos 1.3882. Entonces es el lado de la línea. O sea, lo que he calculado es esta parte de acá. Lo que he calculado es esta componente. Ahora voy a calcular esta componente de acá.
va a ser la corriente total que ya he calculado por 0.21 entre 0.21 más 0.475. Acá está, ven. Ah, bueno, acá de paso me está calculando la del motor, ¿no? La del motor que viene por el lado derecho será la misma corriente total por la corriente del lado, la impedancia total del lado generador, trafo y línea entre la suma de los dos. Y esta es la corriente que viene por el lado del motor. Aquí estoy calculando en una misma, estoy calculando, ¿cómo se llama? Tanto de este lado, estoy calculando tanto la corriente que viene por acá, como la que viene por acá, pero la de secuencia positiva. Ahora voy a hacer la que viene por acá y la que viene por acá como divisor. Lado de línea, lado motor, y acá está, pues. La secuencia negativa igualito, ¿no? La secuencia negativa del lado de la línea, el IA2 que ya lo había calculado previamente, que salió este valor. Multiplico por, como es del lado de la línea, multiplico por el 0.21 que es la impedancia del lado del motor. Entre la suma de los dos y me sale este valor. Igual, para el lado del motor, la misma corriente total, pero ahora, como es para el lado del motor, multiplico por la impedancia que es la suma del lado de la línea, trafo y generador, ¿no? Entre la suma de los dos. Y me sale este valor, ¿no? Entonces ya tengo las... Ustedes ven, las corrientes se calculan. Fortescue inventó algo maravilloso porque sin hacer complicaciones calcula de un lado de otro con divisores de corriente nomás. Y por último la secuencia 0. Como ven, la secuencia 0 por el lado de la línea es 0. Y por el lado del motor es la misma corriente IA0. Ya no hay que hacer divisor porque no es la misma corriente que habíamos calculado IA0 previamente. Esta de acá, ya previamente hemos calculado. Acá están las corrientes previamente calculadas. IA1, IA2 y IA0. Y entonces todo es divisor nada más de corrientes. Y entonces logramos de la red de secuencia 0. Tenemos esto, dice, ¿no? Debido a la conexión del transformador, la contribución de la línea a la corriente de falla es 0. Hemos visto, pues está roto, está hueco. Entonces, la corriente IA0 que viene por el lado de la línea contribuyendo a la falla es 0. Y la del motor es exactamente igual a la IA0, porque ahí no hay divisor, queda esa misma, ¿no? IA0. Puedo mirar 1.6734, lo miro acá y acá está, ¿no? Acá está. IA0, ¿no? 1.6734, acá está. Esa sí no se divide en nada porque el lado izquierdo de la línea es 0 por el delta en homopolar, ¿no? O en corriente de secuencia 0. Entonces tengo las tres corrientes y lo único que tengo que hacer ahora es ¿cómo yo las contribuciones? Eso que he hallado son corrientes, estas son las corrientes de secuencia. Pero estas son ficticias. Entonces, IA0 en la línea, 0. IA1 en la línea lo acabo de hallar. IA2 de la línea lo acabo de hallar. Le aplico el factor este matriz de conversión. Y tengo IA, IB y C que sí va a pasar por la línea. Estas son ficticias. Estas son las verdaderas. Estas son corrientes ficticias. Ficticias. Esas no me sirven. Esas me sirven solamente para poder hallar. Esto es lo que me interesa. Estas son las corrientes reales. De falla, obviamente, ¿no? Reales. De falla. Estas son las que me interesan hallar. Entonces yo me sirvo de las componentes ficticias para hallar las reales. Esta es la que me importa. Pero así como están por unidad. Entonces tengo que convertirlo a, ¿cómo se llama? Entonces igualito hago acá, ¿no? Como ya hago esta operación de acá y tengo que las corrientes son 0.5074 a menos 90 grados, 1.9813 a la 172.643 grados, y acá 1.9813 a la 7.357 grados. Esto lo multiplico por la corriente de base. Y estas son las corrientes verdaderas que están viniendo por el lado de la línea. Las corrientes verdaderas que vienen por el lado de la línea. Entonces, por el lado de la línea viene 0.21, 23 kiloamperios, bien bajito, a la menos 90. Y acá viene 0.8289, y acá 0.89 por la contribución del lado de la línea, la falla. ¿No? No es ni un kiloamperio, miren.
Ojo que aquí esta es la fase A, no es 0. Es 0 en el punto de falla, pero acá no. Este está en el lado ya de la línea, acá no. No es 0 la corriente IA. Pero miren el motor ahora. Hacemos la misma jugada del motor. Como ya hemos calculado también las corrientes de IA0, ¿no? IA0, IA1, IA2 del motor, aplicamos esta transformación y tenemos las corrientes del motor, pero por unidad. Estos están por unidad. Igualito, ¿no? Lo multiplicamos por la corriente de base, el lado del motor, entonces la corriente de base, y tenemos estos, pero miren el motor, ¿cuánto está contribuyendo? 20 kiloamperios. Miren, la corriente que viene por la fase A del motor es 2.123. En la fase B y C es 20.9 kiloamperios. O sea, el motor está dando más corriente de cortocircuito que el generador mismo. Porque el generador es del lado de la línea, este de acá. Este que viene por el lado de la línea es del generador, pues. No llega ni a 1 kiloamperio. En cambio, el motor, mire, imagínense, el motor está dando prácticamente el total de la potencia, de la corriente de cortocircuito. Y el motor es una carga. Pero como es una máquina síncrona, se comporta como si fuera un generador, produciendo energía de corriente de falla. Bueno, aquí lo que he hecho simplemente es ponerlo así, miren. He puesto la corriente que viene por la línea, aquí se ve bien claro línea, pero ya en kiloamperios. 0.21, 0.82, 0.82, y estos son sus ángulos respectivos. Por acá por la derecha es 2.123 a la 90, 20 puntos. Acá me faltó poner esto, ¿no? Ya ustedes mentalmente pongan estos. Me faltó poner en el dibujo, estos son los grados. 2.123 a la 90, 20.91, 153 grados, 20.91 a las 26 grados. Y cuando se juntan acá, me dan esta corriente de acá. Ahora, ¿por qué esta corriente que viene de la izquierda no es igual a la de acá? Por ejemplo, debería dar 0, ¿no? Por acá viene corriente IA1. Bueno, acá viene la corriente IA del lado de la línea. Y por acá viene ya no es IA1 ni IA0, ya esta es la corriente de la fase A por el lado del motor. ¿Por qué su suma debería dar 0? Porque aquí en la patita vienen las tres, se juntan, ¿no? Las tres se juntan acá. Y A y B y C. ¿Por qué no da 0? Miren acá. 0.2123 y este es 2.2123. ¿Qué le falta a esta corriente de línea para convertirse en el punto 4? Convertirla por el transformador. Miren, esta corriente que estoy poniendo acá es esta. Les vuelvo a repetir, no hay que tener cuidado ahí. La corriente que estoy poniendo por el lado de la línea es esta. La corriente que estoy poniendo es esta de acá. Esta es la corriente que estoy poniendo en el lado de la línea. Si yo lo quiero en este lado, justo en la falla, este lado de acá es 138 kilovoltios. Y este lado de acá derecho del trafo es 13.8. La relación es 10 veces. Entonces, si yo quiero expresar esta corriente IA de la línea, por ejemplo, IA de la línea, puesto aquí en el punto de 4, o sea, tengo que pasar por este trafo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar esta corriente? Por 10, porque la relación es 138 a 13.8. Tengo que multiplicar por 10 para ponerla acá. Pero como no me han dicho la corriente aquí, sino aquí en la línea, por eso es que si yo lo quiero chequear y hacer el balance que me dé la corriente de falla verdadera en el punto de falla, acá tengo que multiplicar la corriente de línea por 10 cada fase. Y eso es lo que cuadra. Pues si ustedes miran acá, van a encontrar, si ustedes multiplican por 10, van a encontrar, acá está. Si ustedes multiplican esta corriente 0.2123 por 10, sale 2.123, que es igual que esto. Como este es menos 90, y por acá es más 90, su suma es 0. Por eso queda 0. Aquí es 0.82, no es, hay que multiplicar por 10. Acá sería 8.289 a este grado, más 20.91 a estos grados, te da 28.86, lo pueden verificar. Y este de acá tendría que ser,
para expresarlo en el lado del trafo, justo en el punto donde está la falla, esto sería por 10, sería 8.289 a estos grados, más 20.912 a 26.86 grados, te daría lo de acá. Lo de acá. ¿No? Entonces, este no da porque hemos pedido en el lado de la línea. Pero en el punto 4, esto de la línea hay que multiplicarlo por 10, para que sumado con lo que viene del lado del motor, me dé justo esta corriente, ¿no? Eso es lo único que hay que tener cuidado. Después, ahí el ejercicio termina, ¿no? Entonces, este es un ejercicio bastante completo. El método de bifásico a tierra es el más laborioso. Después los demás son fáciles, ¿no? Entonces, ya han visto más o menos cómo se calcula y que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eso sería... vamos a tomar en la siguiente clase cuidado de que qué pasa si yo tengo acá diferencia fasorial, ¿no? Eso es lo correcto. Aquí no lo hemos hecho así para enseñar el método. Pero cuando veamos fasores, perdón, cuando veamos la verdadera distribución, el tipo de conexión, ahí sí. Ese es lo real. Acá no lo hemos hecho así. Es solamente para efectos de la clase y que se vea. Lo correcto va a ser la siguiente clase, ¿no? Y ahí terminaríamos esta parte, ¿no? Y como les digo, tengan cuidado porque una de las preguntas sí sería para el examen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se calcula, no? En el punto de falla y en otro lado, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el lado de la línea, acá es el lado del motor, que es diferente en el punto de falla, ¿no? Entonces, a mí no me interesa mucho la corriente aquí, porque esto se va a tierra, convertido en 21.90 kiloamperios, corriente neutra. Lo que me importa son esta corriente, porque con esto voy a ajustar los relés de la línea y con esto voy a ajustar los relés del motor. Miren acá, miren el motor cuánto está dando, 21 kiloamperios, una barbaridad, ¿no? Ya, sí, sí. Disculpe, esas corrientes que vienen del motor son son grandes porque está cerca de la línea y hay menos impedancia. A ver un ratito. Ya, las corrientes que vienen del lado del motor son grandes. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, este generador está en 13.8 por este lado, ¿no es cierto? Y este motor se comporta como un generador, está en 13.8 por este lado. ¿No? Está en 13.8 por este lado, y acá está en 13.8 por este lado, ¿no? Entonces, miren, este es como se comporta como un generador. ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la única impedancia que ve este motor? Solamente ve su impedancia nomás. En cambio, este generador que va a producir la corriente de este lado de acá, ve más impedancia, ve la propia, la del trafo y de la línea. Entonces, al ver la propia, la del trafo y de la línea, a la hora de calcular esta corriente que viene por acá, entonces la corriente es menor. En cambio, el motor va a ver solamente su impedancia propia nomás. Entonces tiene menos, y acá se ve, ¿no? Puedes mirar acá, miren. Acá, vamos a ver acá. Acá se ve, ¿no? Por ejemplo, acá tiene 0.455, la corriente que venga por acá va a pasar por esta impedancia más alta. Y esta va a ser por 0.20. Entonces se nota que el motor va a tener más corriente, pues, porque la tensión es la misma. Entonces la contribución por este lado va a ser menos porque este es 0.455. Por este lado va a ser más porque este es 0.20, más chiquita, la mitad, menos de la mitad de esto, ¿no? Por eso es. Claro, ingeniero, cerca de la falla, quiere decir. Ingeniero, disculpe, cuando hablaba de esa... Cuando hablaba acerca de esa tensión de 1.05 del generador, ¿en qué parte está? No lo he visto bien. Digo que estaba de dato, pero no lo he visto. En el dato no está, o sea, no lo puse en el dato, ¿ya? Pero, o sea, mejor dicho, a ver, si tú miras acá yo debí poner, ¿cómo se llama? Pero como lo hice a pulso, no se me pasó. Acá yo debí decir tensión prefalla, o sea, acá tensión prefalla, porque siempre se considera la tensión un segundo antes de la falla. Para los cortocircuitos, acá hubiera puesto yo 1.05. Y acá del generador. Y acá hubiera puesto, acá una de estas hubiera puesto tensión prefalla del motor 1.05. Eso me faltó poner. Pero
como no lo puse ahí, se entiende. Eso es dato. Para calcular la corriente de cortocircuito, esto hay que dar de dato, de todas maneras. ¿Por qué? Porque eso se necesita para poner la secuencia positiva. Si ustedes ven la secuencia positiva, necesita ese dato. La secuencia positiva necesita ese dato. Ahora, para el examen yo les voy a poner esta tensión igual que esta. ¿Por qué? Porque si la pongo diferente, que a veces ocurre en la realidad, habría que hacer una malla acá y otra malla acá para hacer el cálculo, ¿no? Eso se complica. Entonces, la idea no es complicar, no es tomarle si ustedes saben hacer circuitos 1 o circuitos 2, ¿no? A mí lo que me importa es calcular la corriente de cortocircuito. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les pongo la misma tensión, que es casi en la realidad. Ahora, cuando uno hace un cortocircuito en el Dick-Silent, el Dick-Silent antes de todo calcula las tensiones y corrientes antes de la falla. Y calcula esto, que son bien parecidas, ¿no? Para efectos prácticos los puedes tomar igual. Entonces yo en el ejercicio se he puesto igualito, para no tener que entrar al detalle de Kirchhoff y todo, que más van a perder tiempo ahí que en calcular lo que se quiere. Lo que yo quiero es que ustedes apliquen cómo unas corrientes ficticias A1, A2 y A0 me devuelven una corriente y A y B y C, que es la corriente que me va a servir para hacer los ajustes de los relés. Entonces las corrientes IA1, IA2 y A0 es un medio, es un modelo. Lo que me importa, ojo siempre, acuérdense, lo que importa es estas corrientes de acá. Estas corrientes de acá es Fortescue. Este es IA0, IA1, IA2. Esto es un medio que me ayuda. Esto es lo que me importa. Esta es la corriente que va a real de la falla. Y tampoco me sirve, como les dije, la corriente en el punto neutro, o sea, en el punto de la falla, sino cómo se divide. Por eso que se ha hecho el ejercicio. ¿Por qué se divide, no? Del lado izquierdo al lado derecho, porque justamente esa corriente del lado izquierdo sirve para proteger, para calcular o ajustar los relés de ese lado. Entonces yo cuando miro esto, yo digo, en el lado de la línea, igual que el generador, está pasando esta corriente, 0.21 kiloamperios, o sea, está pasando 212 amperios. Acá está pasando 828 amperios por la fase B y por la fase C, 828. Ojo que esto es en la línea, igualito, miren, esa es en la línea. Esa corriente que acabamos de hallar ahorita es acá. Acá en la línea. Si ustedes quieren calcular la corriente acá, tienen que multiplicar por 10 lo que hayan en la línea, como hemos hecho. Y ahí sí ya cuadra, cuando suman con la de acá, les da la corriente que viene por acá. Pero ya, y la pregunta, ¿y la corriente del generador cómo es? Ustedes ya tienen la de la línea. ¿Cómo sería el generador? Acá sería 13,8 y 138. Entonces acá tendría, esta corriente del generador sería también esta misma por 10. La corriente que viene acá sería esta corriente que acabamos de hallar por 10. Porque en el lado de baja siempre es más alta la corriente que en el lado de alta. Entonces, esto que hemos hallado ahorita es la corriente de la línea IA y A de la línea. Y B y C de la línea. Pero si ustedes quieren hallar acá esa misma corriente IA, pero del generador, tienen que multiplicar a la corriente de la línea por 10. Para que se coloque acá. Este sería IAL por 10. Porque estás en otra tensión, pues. Esta sería la corriente IAL por 10. Por 10. Entonces ahí hayan cuánto pasa por el generador. Y lo que hemos calculado es en la línea. Eso hemos hecho. ¿Correcto? Bien. Entonces, con eso pueden revisar. Les voy a pasar ¿sí? Profesor, yo tengo una consulta. Sí. Siempre salen en los soldes en el orden de los kiloamperios, ¿no? Pero los TCs tienen de nominal 800 y creo que un máximo 1250 amperios a 1 amperio, ¿no? Entonces, si sale en el orden de los kiloamperios, ¿esos TCs se quemarían o cómo? No. Eso vamos a ver. Vamos a suponer que la corriente esta del motor, ¿ya? Esta corriente del motor, ¿cuánto es? ¿Cuánto hemos dicho? 20 kiloamperios casi, ¿no?
Acá está. ¿Cuánto tiene el motor? El lado del motor está contribuyendo con 21 kiloamperios. Vamos a poner que ahí haya un relé, un trafo, no un relé, sino un transformador de corriente. Y el lado del motor hay un transformador de corriente, relación de transformación de corriente. Vamos a leer que ahí hay, por decir, la relación de transformación de corriente en el lado del motor sea 800 a 5. ¿No? 800 a 5. O de repente por la corriente hay que poner más. ¿Ah? Ya, entonces, ¿cómo sería lo que? Entonces, ¿qué pasa? Las fases que vienen del motor, ¿no? Entonces, imagínense, hay que proteger al motor. Agarro una fase nomás, ¿no? Esa va a pasar 800, por acá va a pasar 20.000, 21.000, o sea, 21 kiloamperios. Entonces, se supone que acá hay un relé, hay un transformador de corriente. Y transformación de corriente le va a mandar al relé. El relé, ¿cuánto va a sentir? Si pasa 21 kiloamperios y la relación de transformación 800 a 5 va a pasar 21.000 entre 800, ¿cierto? Por 5. Va a pasar, voy a chequear bien ya. Es 21 kiloamperios, o sea, la corriente que va a pasar por acá sería 21.000, o sea, 21.000 amperios dividido entre 800 a 5. Porque esa es la relación de transformación. Estoy poniendo un TC de 800 a 5. Esa sería la corriente que va a capturar el relé, ¿no? Esta es la corriente en la línea. Este es el TC. Entonces, si yo divido acá, ¿cuánto me sale? 21, eso sería 21.000 entre 800 por 5. Me sale 131 amperios. 131 amperios. Y el TC, como se llama, puede resistir tranquilamente. Esta sería la corriente acá, ¿no? Que viene acá, que entra al relé. Ahora, el relé, ¿cómo se llama? Les voy a enseñar eso. Tiene, ¿cómo se llama? Por un segundo puede aguantar 80.000 amperios. Así se construye, ¿no? 50.000 amperios, ¿no? Se construye así. Entonces, 131 amperios no le va a pasar nada. Ahora, si quiero achicar la corriente, acá en vez de 800 le pongo pues, una relación de transformación de 1500 a 5. O le pongo más todavía, 800 a 1, o 1500 a 1, o 800 a 1. Si le pongo 800 a 1, ¿cuánto sería? Sería 21 entre 800, 21.000 entre 800. Y la corriente sería 26 amperios. Sobrado, no se quema. No se quemaría, porque la relación de transformación de corriente se divide, pues esta es la relación, ¿no? De corriente. Si yo quiero hacer una corriente más pequeña, pongo una relación de 1500 a 1 en vez de 800 a 5. Y la corriente va a ser, en vez de 131, va a ser 21 amperios. Sí, sobrado lo tiene, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no? Vamos a dejar ahí. A ver, ¿quién más ha venido, por si acaso, para poner la lista? Ingeniero, ¿me deja decir unas cuantas palabras? ¿Cómo? ¿Me deja decir una acotación? Claro, sí, claro. ¿Qué tal? Sí, compañero, buenas noches. Recalcarles que hasta el día jueves, 6 de octubre, se va a habilitar, ¿no? El Drive para que puedan subir sus trabajos. Ah, verdad, ¿no? Ya, sí, pero ¿sabes qué? Por el chat, por el WhatsApp también pásales. Sí, ingeniero. Sí, para que estén, ¿cómo se llama? No haya problema, ¿ya? Pero no era, a ver, ¿está con la fecha de este jueves? Sí, ¿no? Jueves 6 de octubre, la siguiente semana. Ah, en octubre todavía, ya estamos con tiempo, ya, correcto. Ya, ¿ha venido Cervantes Fernández? Fabián García. Sí, profesor, Fabián García. Fabián García, por acá. Lo ponemos a Fabián entonces ya. Hurtado Mariluz, Jara Rengifo, Malqui Butrón, Mateo Laureano, Melgarejo sí ha venido. Ajuelo Valle. Ya, Rodas Cantu. Santos Tamay. Soto Ingeniero, Pintado. buenas noches. Soto Pintado, presente. Ya, correcto. Disculpe, ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero mi compañero Pajuelo Valle no puede asistir porque ahorita se encuentra en el hospital.
No, ¿normal? Parece que es una situación familiar, ingeniero. No me contó más detalles al respecto. Ya, bueno, lo considero ya, bueno. Listo, ingeniero, muchas gracias. Tejado Romero. Presente, ingeniero. Bueno, ojalá que le vaya bien a su compañero, ¿no? Hay que rezar por eso, pedirle a Dios que le apoye, ¿no? Santo Tamay. Ya. Entonces ahí lo cierro, voy a grabar ahí y ahí nos quedamos. Y vayan revisando. Si tienen dudas, vayan revisando este ejercicio, porque la siguiente clase vamos a ver el mismo ejercicio, pero considerando cómo se llaman los tipos de conexión, para que se den cuenta la diferencia, ¿no? Y ahí les voy a explicar la normativa también, por qué se hace así. ¿Ya? Entonces, esto les voy a dejar en el Drive o en la plataforma, ¿no? Y entonces nos veríamos la siguiente clase, ¿ya? Jóvenes, entonces nos despedimos. Yo voy a parar la grabación. Detener grabación.